A ver, si les digo el nombre, Iván Pavlov, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente, perros, campanas y mucha saliva, ¿verdad? Pues, aunque no lo crean, el mayor honor científico del mundo no se lo dieron por eso. La verdadera razón es, de hecho, mucho más sorprendente. Vamos a descubrirla. Vámonos a 1904. Iván Petrovich Pavlov está subiendo al escenario para recibir nada más y nada menos que el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y ojo, este no era un premio cualquiera, era un reconocimiento gigantesco. Fue el primer fisiólogo de la historia en recibirlo, lo que lo consolidó, sin duda alguna, como una de las mentes más brillantes del planeta. Ok, pero la pregunta clave sigue ahí, ¿no? ¿Por qué se lo dieron exactamente? La respuesta, créanme, desmonta una de las historias de ciencia más famosas que existen. Pues sí, tal cual. No fue por las famosas campanitas ni por los perros salivando. Sus experimentos más conocidos, esos que prácticamente fundaron el condicionamiento clásico, no le valieron el Nobel. La historia real es mucho más fascinante y nos lleva a un viaje alucinante al interior del sistema digestivo. Para entender su verdadero logro, tenemos que retroceder un poco, ir al origen de su obsesión científica, a esa pregunta que lo tuvo despierto por años, el gran misterio de la digestión. Resulta que Pavlov, desde que era muy chico, estaba fascinado con el sistema digestivo. Para él, era como una fábrica química de una complejidad increíble. El problema es que su funcionamiento era todo un misterio, una especie de caja negra que la ciencia de su época todavía no sabía cómo abrir. Hasta ese momento, el método estándar eran los llamados experimentos agudos. ¿Qué significaba esto? Pues que se anestesiaba a un animal para estudiarlo en una sola sesión y ya. Pero Pavlov dijo, no, esto es artificial. Así que propuso algo totalmente revolucionario, el experimento crónico. O sea, observar a un animal sano, despierto y viviendo su vida normal durante meses, para ver cómo funcionaba su cuerpo de verdad. Pero claro, la pregunta del millón era, ¿cómo haces para mirar dentro de un cuerpo vivo sin alterarlo todo en el proceso? La solución de Pavlov fue, literalmente, inventar una ventana para poder asomarse dentro del estómago. Y su rigor científico era impresionante. Pavlov se puso 4 reglas de oro súper estrictas para su investigación. No era solo mirar y ya está. No. Él necesitaba obtener las secreciones puras, medir todo con una precisión milimétrica y, lo más importante, asegurarse de que el animal estuviera en perfecta salud. Quería estudiar la digestión tal cual ocurre en la vida real. Un reto que nadie había logrado superar. Y se lo tomó muy en serio. Esto que estamos viendo es el plano de su laboratorio. Un quirófano de última generación diseñado solo para sus perros. Y lo más irónico es que fue financiado por el mismísimo Alfred Nobel. Pavlov fue un pionero en la cirugía aséptica y en el cuidado postoperatorio, asegurándose de la salud y el bienestar de sus animales. Aquí es donde vemos su genialidad quirúrgica en acción. Con la alimentación simulada, un perro podía comer con todo el entusiasmo del mundo, pero la comida salía por una abertura en el esófago sin llegar al estómago. Esto le permitió a Pavlov lograr algo extraordinario: medir cómo reaccionaba el estómago solo con el acto de ver, oler y masticar la comida. Su otra gran innovación fue la bolsa de Pavlov, algo así como un mini estómago espía. Lo que hacía era crear quirúrgicamente una pequeña bolsa a partir de la pared del estómago principal que quedaba completamente aislada de la comida, pero, y aquí está la clave, mantenía intacta su conexión nerviosa. Así podía obtener una muestra perfecta y pura de los jugos gástricos para analizarlos. Con estas herramientas, que para la época eran toda una revolución, Pavlov por fin pudo empezar a responder su gran pregunta. ¿Y lo que descubrió? Bueno, eso cambió para siempre nuestra comprensión de la digestión. Pavlov le puso un nombre a lo que observaba: excitación psíquica. Descubrió que el simple hecho de pensar en la comida, olerla o verla, desencadenaba una respuesta física real. O sea, el estómago empezaba a trabajar incluso antes de que el perro probara un solo bocado. Pero sus datos revelaron algo todavía más asombroso. Las glándulas digestivas no eran un simple interruptor de encendido y apagado. No, para nada. Descubrió que producían jugos específicos
perfectamente adaptados para cada tipo de alimento. La respuesta del estómago a la carne era muy diferente a la que producía para el pan o la leche. Era como si las glándulas tuvieran una inteligencia propia. Pavlov estaba maravillado de su precisión y propósito. El sistema digestivo no era un simple tubo, era una maquinaria de altísima precisión, perfectamente ajustada para cada tarea. Y aquí viene su gran conclusión. Una idea verdaderamente revolucionaria. El apetito, que es un estado puramente mental, se podía medir objetivamente por la cantidad de jugo gástrico. Por primera vez en la historia, un estado psicológico se podía cuantificar con la precisión de un proceso fisiológico. La mente y el cuerpo estaban científicamente conectados. Y es justo aquí, en medio de estos meticulosos estudios sobre la digestión, donde la historia da un giro inesperado y nos lleva de vuelta a las campanas y los perros. Pavlov notó algo extraño. Sus perros, con el tiempo, no solo salivaban por la comida, empezaban a salivar ante la simple visión del asistente de laboratorio o al oír sus pasos, es decir, ante las señales que precedían a la comida. A este fenómeno lo bautizó reflejo condicionado, y sin buscarlo, se había topado con un mecanismo de aprendizaje fundamental del cerebro, la asociación. Era la misma excitación psíquica que lo había fascinado, pero ahora entendía su origen. El cerebro aprende a anticipar el futuro basándose en las señales del pasado. Entonces, para que quede súper claro, pongamos las fechas en orden. En 1897 publica su gran obra sobre la digestión. En 1904 gana el Premio Nobel por esa investigación y solo después de alcanzar la cima, abandona por completo ese campo para dedicar las últimas 3 décadas de su vida a ese fenómeno secundario que descubrió por accidente, el reflejo condicionado. La historia de Pavlov es un testimonio increíble sobre la naturaleza del descubrimiento. A veces la búsqueda de una respuesta no solo resuelve un misterio, sino que, sin querer, abre la puerta a uno mucho más profundo. Y uno se pregunta, ¿cuántos descubrimientos monumentales estarán por ahí esperando a ser encontrados por accidente?